Doctores, buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí, doc. Sí, doc. Muy bien, doctores. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es la última clase que va a ingresar a su examen teórico también. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar sobre la biopsia en cirugía bucomaxilofacial. Muy bien, doctores, voy a dar inicio. El odontólogo y el cirujano oral, ¿sí? Aunque no están directamente implicados en el tratamiento de alguno de los tumores benignos de la cavidad oral y de los maxilares, porque hay una especialidad para eso, ¿no? Hay una especialidad que es la cirugía oncológica bucomaxilofacial, es decir, después de estudiar la especialidad en cirugía bucomaxilofacial, uno hace una subespecialidad en cirugía oncológica. ¿Sí? Ellos son los encargados de dar tratamiento a todo tipo de lesiones cancerosas, ¿no? En este caso puede ser un cáncer, una lesión benigna o una lesión maligna, ¿no? Ellos ya se encargan de dar tratamiento. A pesar de que nosotros no estamos directamente relacionados con dar el tratamiento al paciente, ¿sí? Desarrollamos nosotros un papel importante que es de detectar precozmente estas lesiones, ¿no? Y en particular a través de pruebas histológicas, ¿sí? A través de muestras que podemos recolectar de los pacientes, de sus lesiones, y obviamente recogerlas y enviarlas al médico patólogo para que puedan, obviamente, darnos un resultado y decirnos qué tipo de lesión encontramos en el paciente. Entonces, a pesar que nosotros, como cirujanos dentistas, cuando vamos a egresar, no estamos directamente relacionados con el tratamiento, ¿sí? de estas lesiones, sí estamos directamente relacionados con el diagnóstico precoz, ¿ok? Entonces, siempre debemos de estar pendientes en nuestros pacientes qué tipo de lesiones se pueden desarrollar en los maxilares para poder hacer un diagnóstico precoz y obviamente evitarle una agonía al paciente, ¿no? Hay principios generales de la biopsia, ¿no? En la especialidad de la patología bucal, el uso de exámenes auxiliares es muy importante y determinante en el momento del diagnóstico. Las biopsias se practican a menudo porque permiten casi siempre un diagnóstico definitivo. Pero hay que recordar que siempre lo que manda es la clínica, ¿no? Cuando llega un paciente, lo que manda es la clínica, es decir, evaluar síntomas, signos del paciente, hacer un chequeo y todo, pero en realidad quien nos da el diagnóstico definitivo en cuanto a un tipo de lesión, sea benigna o maligna, siempre es obviamente la biopsia, el estudio histopatológico. Es quien nos da el diagnóstico definitivo de la lesión, ¿no? Los resultados de las biopsias indican el grado de diferenciación celular, ¿sí? Entonces puede haber metaplasias a nivel histológico, ¿sí? Puede haber un infiltrado, puede haber bordes irregulares, bordes homogéneos. Va a depender del tipo de lesión que nosotros presentemos al patólogo, ¿sí? De las lesiones malignas que se presentan en boca. Entonces, el resultado de una biopsia nos va a indicar qué tipo de lesión es, ¿sí? ¿Qué tipo de lesión es? ¿Qué tipo de infiltrado celular encontramos en la lesión? Y obviamente, si ya tenemos un diagnóstico, podemos dar tratamiento a la lesión, ¿no? Muchas veces el cuadro clínico puede simular varias lesiones, y eso es importante. Cuando el odontólogo lee más, estudia más, ¿podrían apagar su audio, por favor? Entonces, cuando uno lee más, obviamente nos informamos más y hay más posibilidades de encontrar un diagnóstico, ¿no? Frente a aquella persona que quizás no lee mucho y tiene por ahí 2 o 3 patologías que él reconoce, ¿no?
Entonces, obviamente, aquí hay que saber diferenciarnos. Mientras más vamos a leer en la patologías, obviamente más nos vamos a informar, más capacidad de resolución de enfermedades vamos a poder tener. Entonces, un cuadro clínico puede simular muchas patologías, como por ejemplo, un hemangioma cavernoso a nivel del labio inferior que se presentan con más frecuencia, puede simular también un mucosel, ¿sí? Puede simular un quiste de retención. Entonces, obviamente, las características clínicas, o en este caso, el estudio histopatológico puede determinar qué tipo de lesión es, ¿sí? De manera que siempre una biopsia es un estudio complementario que ayuda siempre al clínico, ¿sí? Al odontólogo, siempre ayuda. Pero como les digo, nunca hay que dejar de lado la clínica, ¿sí? Para nuestro paciente. Es muy importante conocer que la biopsia es un examen auxiliar, sustituye el examen clínico, ¿sí? Resultando solo un complemento del diagnóstico clínico que se quiere obtener previamente. Entonces, aquí hay algo que rescatar, ¿no? Como les decía, ustedes van a tener más certeza frente a un diagnóstico si leemos más, tenemos más capacidad de determinar ciertos signos y síntomas que manifiestan en determinadas enfermedades y esto va a ayudar a que el paciente podamos encontrar de manera precoz el diagnóstico y eso es importante. Doctores, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, doctor. Recién, doctor. Muy bien, doctores. Entonces, la finalidad principal de la biopsia es el diagnóstico definitivo, utilizando siempre maniobras quirúrgicas como medio y no como un fin. Desde el principio quirúrgico todos los principios quirúrgicos deben ser respetados. ¿Qué quiere decir? Asepsia, antisepsia, manejo de colgajos, respetar los tejidos, ¿sí? Entonces, obviamente, todos ellos se deben de cumplir para poder realizar un diagnóstico definitivo a través de la biopsia. La conducta terapéutica de un buen profesional odontólogo debe basarse en un diagnóstico de certeza, logrado por el conocimiento clínico de diversas afecciones y corroborado por un estudio histopatológico de estas, ¿sí? Para el estudio histopatológico de un tejido vivo debe de tomarse una muestra por medios quirúrgicos, siempre por medios quirúrgicos. Extirpo una parte del tejido, tanto tejido infectado
¿sí? Tejido patológico con tejido sano para que el patólogo pueda corroborar y confirmar el grado de diferenciación celular que se presenta en la lesión. Eso es importante. No solamente voy a sacar el tejido malo, sino también una parte de tejido bueno para que puedan corroborar y puedan confirmar el grado de diferenciación celular de la lesión, ¿no? La biopsia es una remoción parcial de una lesión con el fin de obtener un diagnóstico histopatológico preoperatorio. Ahora, puede ser una remoción parcial, también puede ser una remoción total. Va a depender del tamaño de la lesión. Si la lesión es una lesión pequeña, es mejor hacer una biopsia excisional, es decir, saco toda la lesión, ¿sí? Saco toda la lesión para poder llevar a patología. La biopsia es un procedimiento de elucidación diagnóstica a través de la remoción del tejido vivo para el estudio macro y microscópico, ¿sí? Que se puede realizar en el consultorio dental cuando se quiera hacer el diagnóstico definitivo de una lesión patológica. ¿Ok? Extirpo una parte de la lesión, ¿ok? Con tejido y lo llevo al patólogo, ¿ok? El patólogo va a hacer un análisis macro y microscópico y nos va a decir qué tipo de lesión es. Muy Doctor, bien. su micro está apagado. Sí, no, ¿me escuchan ahí, doctores? Disculpen, es que por aquí hay un evento, creo que está a todo volumen, no me dejan escuchar bien. Sí, ahí se escucha. ¿Me escuchan bien, doctores, ahí? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien, el examen de la biopsia puede realizarse de dos maneras. Puede ser en tejido vivo, en el caso que se quiera mostrar resultados dinámicos de la fisiología tisular y celular, es decir, cuánto avanza, cuánto crece la lesión en determinado tiempo, pero también se puede hacer, que la mayoría lo hace, en tejido fijado, es decir, utilizamos una sustancia fijadora. ¿Y cuál es la sustancia que nos ayuda a fijar el tejido vivo? Es el formol. El formol al 10%, puede ser al 10%, al 15%, al 20% también hay, ¿sí? El cual se limita a la observación de las estructuras y hacer una descripción de las mismas. Es decir, si yo lo coloco en formol, no me va a permitir ver el grado de diferenciación celular en el crecimiento, no, sino solamente ver las estructuras y describir las mismas. No voy a ver qué tanto demora en crecer ni nada de esa cosa. La mayoría de biopsias se hace en tejido fijado, ¿ok? Es decir, con formol. Y vienen en estos recipientes. Dependiendo la lesión que ustedes van a extirpar, van a tener que adquirir estos recipientes que ya vienen, obviamente, con la sustancia que nosotros extirpamos e inmediatamente la sumergimos aquí en formol. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuándo debo de hacer una biopsia? Para lesiones que no pueden ser diagnosticadas por otros métodos, ¿sí? Otros métodos clínicos, como ayuda en la evolución diagnóstica de enfermedades infecciosas, micóticas o bacterianas. Es decir, doctor, estoy haciendo un retratamiento de una endodoncia, ¿sí? Hay una lesión periapical, voy a hacer la pisectomía, ok, hago la pisectomía, hago la recesión, saco ese tejido, ¿sí? Y ese tejido lo envío a patología para ver cuál es la diferenciación celular que encontramos ahí, ¿sí? Es importante evaluar esto, la evolución diagnóstica de las enfermedades infecciosas, ¿ok? Para determinar el tipo de tumor maligno o grado de malignidad que tiene la lesión también, en lesiones con sospecha de cáncer, cualquier lesión con sospecha de cáncer,
y obviamente en cualquier lesión de aspecto clínico compatible con úlcera, ulceración, erosión, ampolla, que no muestran evidencia de sanar o de curar en más de 10 días. Entonces, esto hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Recordar, doctores, que los pacientes que sobrepasan los 50 años, la reparación o la curación no es la misma que un paciente que tiene pues 15, 20 años, ¿no? La curación es más deficiente. ¿Por qué? La diferenciación celular es más tardía. Entonces, en estos pacientes, una lesión como una úlcera puede demorar hasta 14 días en sanar. Ok, ahora, doctor, si es una lesión que es ulcerada, si está ulcerada, es una úlcera, ¿debe doler? Claro, debe doler. Pero ¿qué pasa si ven ustedes una úlcera y no duele? Eso es una sospecha grande de determinar o de decir si es una lesión precancerosa o cancerosa, ¿no? Entonces, ahí puedo ampliar mis sospechas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Una lesión que no sana pasado los 10 días, o sea, no sana, me puede dar una sospecha de una lesión precancerosa. También cuando vemos nódulos en crecimiento rápido en el cuello, en la cadena ganglionar de cabeza y cuello, obviamente también nos da una sospecha de que puede haber una lesión precancerosa, ¿ok? Entonces, miren, estos son los cortes con electrocauterio, ¿sí? Esta es una lesión, por ejemplo, una leucoplasia, como ustedes pueden ver, de color blanco. Doctor, ¿y cómo quitamos esta parte de lo que es este tipo de lesión? Perdón. Este tipo de lesiones, doctores, las lesiones o las leucoplasias, se puede manifestar a nivel del borde de la lengua, borde lateral de la lengua o en el piso de la lengua, ¿ok? Y como ustedes ven, son lesiones que se caracterizan por el color blanco. Ustedes pueden sospechar que el paciente puede tener también candidiasis, que también se manifiesta de este color, pero la candidiasis, si es que ustedes pasan un hisopo, se desprende las placas. Igual, si sospechan que es comida, porque el paciente quizás ha bebido leche o soya, lo que sea, ustedes con un hisopo pueden desprender y no hay problema. Pero ¿qué pasa si el paciente sí se ha cepillado los dientes, ¿ok? Y pasan ustedes un hisopo por la zona y no se desprende, se mantiene fija la lesión? Entonces estamos sospechando de una lesión precancerosa, que es esta de aquí, que se denomina leucoplasia. Muy bien, entonces, ¿cuándo se debe realizar una biopsia? Cuando hay lesiones con características negras, ¿sí? Aunque aquí hay que tener mucho cuidado de tomarlo con pinzas porque puede ser un melanoma, ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Si es un melanoma, preferentemente no hay que hacer biopsia, ¿ok? Si sospechamos claramente de un melanoma, porque el melanoma es una lesión cancerosa de un avance muy rápido. Entonces hay que evitar eso, ¿ya? En lesiones blancas, sí o sí, en lesiones rojas también puede ser eritoplasias.
o en cualquier tipo de tejido que hemos eliminado quirúrgicamente, ¿sí? A través de una cirugía que podemos hacer. Obviamente todo tejido que ha sido recepcionado de una cirugía hay que llevarlo, o lo que nos dice la literatura es llevarlo a patología, ¿ya? No existe ninguna contraindicación para realizar una biopsia. Puede ser retiro de la lesión más importante para el mantenimiento propio de la vida del paciente. Salvo, como les digo, en este tipo de lesiones color negra que se llaman melanomas. Clasificación de las biopsias. Las biopsias se pueden clasificar según su cantidad, según el contenido y material. Según la cantidad, puede ser una biopsia incisional, es decir, una remoción parcial de la lesión, o puede ser una biopsia excisional, es decir, la remoción completa de la lesión. Como les digo, va a determinar ¿qué? El tamaño de la lesión. Si el tamaño de la lesión es menor a 1 centímetro o hasta 1 centímetro, podemos hacer una biopsia excisional. Pero si es mayor de 1 centímetro en boca, obviamente tendríamos que hacer una biopsia incisional, ¿ok? Según el contenido puede haber biopsias, podemos encontrar biopsias que se realizan con bisturí, o puede ser también biopsias que se realizan con electrobisturí, que en realidad es lo más adecuado, el electrobisturí para hacer biopsias, y con punch, es decir, también con sacabocados, es decir, tomamos como si mordemos una parte de la lesión y lo arrastramos, ¿sí? Estas se hacen en lo que es material sólido, ¿no? Cuando encontramos tejidos sólidos, pero si vamos a retirar líquidos, ¿sí? Entonces obviamente podemos hacer biopsias a través de aspiración, ¿sí? A través de lo que sería agujas de calibre grueso, ¿no? Entonces obviamente utilicemos agujas para aspirar el contenido líquido que pueda tener la lesión, ¿ok? Entonces va a determinar eso también. Aquí vemos con sacabocados, miren, tomamos la lesión y sacamos una parte, biopsia por sacabocados. Aquí hay una biopsia para sacar el líquido, por ejemplo, esto es una ránula y están sacando el líquido para determinar qué tipo de líquido es. Normalmente es saliva, lo que encontramos aquí coleccionado en este tipo de lesiones, que es una ránula, ¿no? La biopsia incisional, que es la que realizamos con más frecuencia, es la remoción parcial de la lesión con el fin de obtener un diagnóstico histopatológico preoperatorio, antes de operar. ¿Ok? Aún con el riesgo de qué, doctor, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, hay varios odontólogos, hay dos corrientes aquí, ¿no? Y varios patólogos o cirujanos que dicen lo mismo, ¿no? Y muchas veces recuerdo mucho a mi docente de cirugía bucomaxilofacial, el doctor Rosado, que opera aquí también el Almanzor, nos decía, pues, ¿no? Si la lesión, o sea, lo relacionaba mucho con una torta, ¿no? Si ustedes saben que el tumor es como una torta, ¿no? Una torta. Ya al ver nosotros las características propias de un tumor, ¿sí? Tumefacción, ¿sí? El tumor está endurado, ¿sí? O sea, sabemos que es una torta. Entonces tú, para él el concepto es, ¿para qué vas a hacer una biopsia incisional? Es decir, sacar una parte de esa torta, cortar una parte de esa torta para comerla y probarla y sí, esta torta es de vainilla o es de chocolate, ¿no? Él, su concepto era, mejor saco todo el tumor y luego que lo he sacado todo, recién lo envío a patología y determino qué fue, ¿sí? ¿Qué tipo de torta fue? Si fue de chocolate, de vainilla, pero ya no está en el cuerpo del paciente. ¿Y por qué? Porque si yo saco una parte del tumor, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a diseminar las células en el cuerpo del paciente. Se van a diseminar. Y eso es cierto. Cuando ustedes abren un tumor, ya sacan una parte, una incisión, hacen una incisión y sacan una parte de la lesión, obviamente las células que son cancerosas van a empezar y se van a infiltrar por la cadena ganglionar, el líquido linfático y obviamente a través de la sangre, de los vasos sanguíneos, y se van a empezar
a diseminar por todo el cuerpo. Hay que recordar que el mismo cuerpo engloba la lesión, lo engloba, lo enquista. Entonces, para evitar que se disemine, pero ustedes entran con un bisturí y diseminan la lesión. Entonces, particularmente este médico que les digo no practicaba mucho la incisional. Él hacía este tipo de biopsias, que es esta de acá, miren, que es la biopsia excisional. Por ejemplo, aquí ven ustedes una lesión en el paladar. Doctor, es un melanoma. Doctor, es un sarcoma de Kaposi. Doctor, hay varias características clínicas que me pueden hacer sospechar de distintas patologías. Muy bien, ¿qué hago? Hago una biopsia excisional. Por el tamaño, miren, es pequeño, 5 milímetros. Pequeño. Entonces, ¿qué hago? Extirpo toda la lesión con tejido sano. Doctor, ¿y para qué? Me doy márgenes de seguridad. Es decir, si por aquí había un pedacito que ustedes no lo logran ver de lesión que ya se estaba expandiendo, lo sacaron con todo. ¿Sí? Lo envío a patología. Si patología me dice que esto era un melanoma, inmediatamente el paciente va y se hace quimioterapia, radioterapia, todo lo que necesita para controlar esa lesión, porque obviamente se ha tenido que diseminar algo a través de los vasos. ¿Ok? Pero si me dicen que la lesión ha sido una lesión benigna, genial. Esto repara por segunda intención y no pasó nada. Bien, entonces hay dos corrientes, como les decía. Hay quienes practican la biopsia incisional, sacan una parte con el riesgo de que se disemine la lesión, y hay otros que practican la biopsia excisional, es decir, sacan toda la lesión primero, lo envían a patología y listo. Si es algo maligno, terapia, quimioterapia, pero obviamente ya eliminaron toda la lesión. ¿Ok? Entonces ven, miren, cuando voy a eliminar una lesión bajo una biopsia, tengo que tener mis márgenes de seguridad, es decir, voy a retirarlo con tejido sano. Nunca voy a retirar una parte o sin tejido sano, siempre. Y tiene que ser profunda para eliminar, obviamente, toda la base que está dando vitalidad a ese tejido. ¿Ok? Miren, como ustedes están viendo en pantalla, estos se denominan márgenes de seguridad. ¿Ok? Con márgenes de seguridad amplios, elimino la zona. ¿Cuál es el riesgo? Que, por ejemplo, aquí en base de lengua, obviamente, pasan bastantes vasos sanguíneos y obviamente podemos lesionar alguno de ellos. Ese es el riesgo que se corre. ¿Ok? Pero hay que eliminar la zona, miren la lesión completa, y si es que vemos que es maligna, obviamente el paciente recibirá radioterapia, ¿no? La biopsia, como les decía, cuando está en condiciones, cuando se puede codificar relativamente, es decir, hay que estabilizarlo al paciente. Pacientes hipertensos no compensados, cardiópatas, anémicos o hemofílicos, obviamente va a sangrar demasiado. En los hemangiomas cavernosos, pacientes con hemangiomas, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es una colección de vasos sanguíneos. Obviamente el sangrado va a ser profuso. Y como les decía, en melanomas. En un melanoma, la biopsia incisional puede ocurrir una proliferación celular, ¿sí?, a los vasos sanguíneos en 24 horas y ocurrir metástasis. Entonces, cuando yo veo una lesión de color negra, amplia, ¿ok? Mejor no me arriesgo a hacer la biopsia. Lo envío para hacer otro tipo de análisis. Hay marcadores tumorales para lo que es melanomas, y si en los marcadores me dicen que sí es una lesión tumoral, pues mejor es hacer una resección completa. Es decir, muchas veces se extirpa tejido blando con tejido óseo, pero es o extirpar completamente la mitad del maxilar o todo el maxilar, porque en realidad el melanoma es una lesión que se disemina muy rápido, muy rápido. Y el paciente puede fallecer en cuestión de días, ¿ya? Eso sí hay que tener presente siempre. Como en la técnica de la biopsia, siempre debe ser observar los principios de la cirugía, y hemos hablado, asepsia, antisepsia, ¿sí? Manejo de tejidos blandos, atraumática, ¿ok? La zona elegida debe ser la más representativa de la lesión, ¿sí? La zona que ustedes ven más alterada, obviamente alrededor,
y debe de mantener las medidas de asepsia durante el acto operatorio que permitan mantener condiciones que eviten infección en la zona. Imagínense, extirpan una lesión y se contamina o se infecta la zona, ¿no? Se debe de utilizar antisépticos que complementen las medidas de asepsia y antisepsia, ¿sí? ¿Para qué? Para que evitemos cualquier infección. Obviamente, también hay que evitar, ¿sí? Hay que evitar algunos antisépticos, como por ejemplo la iodopovidona, porque pueden modificar el tejido de la muestra. O sea, nunca voy a pasar iodopovidona por un tejido que lo voy a extirpar. ¿Por qué? Porque esa iodopovidona va a modificar el tejido que yo voy a llevar a patología. Como todos los procedimientos quirúrgicos, se debe realizar con anestesia local, ¿ok? Coloco mi anestesia y luego utilizaré mi bisturí, ¿sí? Para retirar o sacar la muestra. Doctor, ¿qué es más importante? ¿Hacerlo con bisturí o con electrobisturí? Para hacer biopsia, electrobisturí, con cauterización. Es decir, voy cortando y voy cauterizando. ¿Para qué, doctor? Para evitar que los vasos sanguíneos se diseminen por ahí las células que están en crecimiento, ¿no? Las células indiferenciadas. En la mayor parte de los casos, la biopsia por disección al escalpelo, es decir, por bisturí, debe estar seguida por una electrocoagulación, lo que les decía, una electrocoauté. Por eso es que es mejor utilizar un electrobisturí, ¿ok? Para hacer biopsia. Una vez que se ha retirado el tejido, ¿sí? Se debe de suturar y mantener una hemostasia. Debemos de tener cuidado, aquí está el tejido ya en el recipiente, con el material retirado que de no comprimir, de no, de obviamente material usando lógico, de resecarlo, que nunca lo coloquen en una gasa seca, ¿ya? Sino lo sumergimos en el vaso, ¿no? Puede ser formalina o formol al 10%, al 15% o al 20%, va a determinarse, ¿ya? El frasco, disculpen, con la solución de formol y el material retirado debe ser con una amplia abertura, es decir, la boca del envase debe ser ancha para que pueda ingresar la lesión. El material biopsiado, ¿sí? Debe de conservar su morfología después de su extracción, por lo tanto, no debe ser traumatizado, ni comprimido, ni secado o resecado con gasas. Nunca voy a colocar en mi gasa y luego lo voy a poner ahí. No, ya se echó a perder la muestra, ¿ok? Entonces necesito para una biopsia electrobisturí, tijeras, pinzas anatómicas, pinzas gubias, instrumental rotatorio si es que voy a sacar hueso y contenedores con formalina al 10%, ¿ok? Una vez que ya saqué la muestra, los cuidados posoperatorios deben ser los mismos que una cirugía dental simple, ¿no? Hay que tener cuidados, hay que utilizar analgésicos, antibióticos, hay que dar obviamente el reposo al paciente, los cuidados en cuanto a la alimentación y a la limpieza, que deben utilizar los pastos, su cepillo dental y su enjuague bucal. Y es importante rotular el envase con el tejido, con la muestra. Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes enviar una muestra al patólogo y no le digan de dónde es la muestra. El patólogo tiene miles y miles de patologías que se pueden dar en todo el cuerpo, así que les puede dar un diagnóstico errado. Entonces, cuando yo coloco mi muestra en mi recipiente, ¿qué debo de rotular? Lo primero, identifico al paciente. Nombre completo, edad, sexo, ¿sí? Nombre completo, todo eso lleno. Y hago un breve relato de la lesión. Es decir, esta lesión fue retirada muchas veces los patólogos no conocen las piezas por el código, no punto 1.2, sino fue retirada a nivel
del ápice de la superior izquierdo, lo puede ser un hemangioma cavernoso, ser un mucosele. Está yendo la señal, doctores. Entonces, no se olviden de rotular el frasco, ¿ya? Eso es importante. Y decir, obviamente, el diagnóstico que ustedes sospechan, por lo menos 3 diagnósticos clínicos. Y el patólogo nos va a decir cuál de esos 3 diagnósticos patólogos se ha preparado, ¿no? Puede decir, sí, este es el diagnóstico definitivo. Pero ¿qué pasa si es que ustedes envían diagnósticos clínicos que ni siquiera tienen que ver con la lesión? Sí, entonces, pues, por favor, por eso siempre les recalco que lean mucho sobre patología bucal, eso es importante, ¿ya? Leer bastante sobre las características clínicas. Entonces, doctor Simón, si algo con estructuras vecinas al momento de hacer el corte durante la biopsia, con muestra, no lesionar más de lo necesario, retirar una muestra representativa y obviamente evitar diseminar las células durante el procedimiento, ¿no? Entonces, para eso utiliza un electrocauterio, ¿ok? Retirar tejido representativo junto con tejido, como les decía. Doctor, ¿cuánto es mi margen de seguridad? 5 milímetros alrededor de la lesión, ¿ok? Recuerden que la biopsia es un procedimiento para la elucidación diagnóstica que emplea procedimientos quirúrgicos. Por lo tanto, se tienen que mantener los principios quirúrgicos. Siempre asepsia, antisepsia, siempre guardar la bioseguridad, ¿ok? La biopsia no es un tratamiento, por si acaso. Hay que decirle al paciente eso. En caso de las biopsias excisionales, se convierte en un tratamiento quirúrgico por ser la eliminación total de la lesión, pero no es que ahí quede la lesión. Imagínense que ya sacaron todo, pero sí es una lesión maligna. Tenemos que enviar para que ese paciente reciba quimioterapia, ¿sí? Radioterapia, dependiendo de la zona, ¿ok? La biopsia es un procedimiento para la elucidación diagnóstica, ¿ok? Me dice cuál es el diagnóstico definitivo. Y siempre tenemos que tener presente la finalidad de la biopsia. Establecer un diagnóstico cuanto antes, es decir, diagnóstico precoz, para poder iniciar lo más pronto posible el tratamiento del paciente y así evitar su muerte. Recuerden que las lesiones tumorales en boca tienen un avance muy rápido y los pacientes pueden fallecer en menos de 6 meses. La sobrevida en un cáncer oral es menor a 6 meses. Es tan rápido como los tumores viscerales, es decir, estómago, un cáncer en hígado, en páncreas, que los pacientes no superan los 4 meses, iguales en boca, no superan los 6 meses, ¿ya? Entonces son tumores que tienen avance rápido y hacen metástasis rápido, ¿ok? Entonces, mi recomendación es siempre vigilar, empiecen por su propia familia, revisen la boca de su mamá, su papá, sus abuelitos, sus tíos, y obviamente